Los portavoces de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso ya han registrado una propuesta de ley que pretenden tramitar a la vuelta del verano y tenerla aprobada antes de que termine el año. Tiene que repartir de manera equitativa, de manera justa, las cargas, los costes y los sacrificios de la crisis. Nosotros a lo mejor hubiéramos puesto un poco más de mano dura a los poderes económicos que tienen que arrimar el hombro. Proponen que se empiece a aplicar a partir de 2023 y durante 2 años, y se pagaría en 2 plazos, el primero en febrero y el segundo, ya con las cuentas anuales consolidadas, en septiembre. Se aplicaría sobre los operadores principales de cada sector en nuestro país, sean españoles o extranjeros, y sobre los resultados consolidados en España. En el caso de la banca, se aplicaría a las ganancias a partir de 800 millones de euros que hayan obtenido de comisiones e intereses. Para las petroleras, gasistas y eléctricas, su negocio debe superar los 1.000 millones de euros anuales. La proposición de ley es explícita. Las empresas que paguen este nuevo gravamen tienen prohibido trasladarlo a los clientes. El Gobierno pretende que sea competencia la CNMC la que supervise, investigue y multe en caso de infracción de carácter muy grave. Lo hará en colaboración con el Banco de España para las entidades financieras. Si prueban que lo han repercutido a los clientes, habría multa del 150% de todo lo pagado de más por los consumidores. 255.300 personas dejaron las listas del paro entre abril y junio. Hay 2.919.000 personas sin empleo. Desempleado, siendo camarero. Yo en septiembre empiezo a trabajar ya. La tasa de paro se sitúa en el 12,5%, baja en hombres y mujeres, también entre los jóvenes, aunque aún supera el 28%. Estoy parada. No encuentro nada. Siguen siendo casi 1 millón el número de hogares con todos sus miembros en paro, pese a haberse reducido en el último trimestre. Busco de todo. Durante la pasada primavera se crearon 383.300 puestos de trabajo, menos que en la del año anterior, y todo en el sector privado. Es especialmente importante que se hayan recuperado por fin los niveles previos a la pandemia en el empleo privado en general. El Gobierno califica estos datos de extraordinarios en un momento de incertidumbre por los efectos de la guerra, pero advierte. Percibimos ralentizaciones y, como saben, los meses de agosto, septiembre, octubre nunca son positivos en nuestro país. Los sindicatos aplauden los resultados, pero piden a los servicios de empleo que se esmeren. Para que todas las personas que están en desempleo tengan la opción de poder recibir una oferta de empleo, información para poder desarrollarlo. Resaltar la calidad del empleo que se ha generado en este trimestre como consecuencia o fruto de la reforma laboral. Y es que hay más trabajadores con contrato a tiempo completo e indefinidos. Desde 2020 y desde junio de este año como indefinida. En total hay 13,4 millones de indefinidos, máximo histórico, tras sumar 616.000 en el segundo trimestre. Las asociaciones feministas consideran que la sentencia por la que 2 policías no van a ir a la cárcel tras agredir sexualmente a una joven de 18 años perpetúa la cultura de la violación. Ha ocurrido en Estepona, en Málaga. Los condenados eluden la prisión tras un acuerdo entre las partes. Los jueces consideran que hay pocas posibilidades de que reincidan. Los 2 acusados agredieron sexualmente a la víctima de 18 años sin su consentimiento después de una noche de fiesta, aprovechando su condición de autoridad porque estaban de servicio y con el uniforme de policía y sabiendo que estaba ebria. Es lo que dice el relato de los hechos de la sentencia. La sensación es que no era nada difícil desde fuera, que no era nada difícil conseguir una sentencia condenatoria para las acusaciones. A pesar de que los magistrados consideran los hechos muy graves, las acusaciones han llegado a un acuerdo con la defensa y de 30 años que pedía la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Málaga los condena a 2 por abusos sexuales y no por agresión y no entrarán a la cárcel porque, dice la sentencia, es poco probable que reincidan y han reparado el daño a la víctima indemnizándola con 80.000 euros. Solo tendrán que hacer un curso de educación sexual. Pero aquí había una indemnización muy elevada y en esa medida la víctima se puede sentir reparada. Sin embargo, el presidente de la Sala ha emitido un voto particular porque cree que no hay ningún argumento que indique que los 2 policías no vayan a reincidir. Al contrario, opina que llevaron a cabo una acción muy planificada siendo servidores públicos y que son peligrosos. Las asociaciones feministas también creen que la víctima quizá no haya querido enfrentarse a un juicio.
La normalización de la violencia sexual hace que se traslade la responsabilidad de los agresores a las víctimas y muy probablemente en este caso eso es lo que haya ocurrido, que la víctima se siente culpable por no haber opuesto una oposición numantina para evitar ser agredida. Y añade que esta sentencia crea desconfianza en el sistema y sensación de impunidad en los agresores. Los jueces tienen que acatar los pactos entre las partes, así que no habrá juicio y por tanto tampoco una investigación que esclarezca los hechos. Tened mucho cuidado y si notáis cualquier pinchazo, pedid ayuda rápido. Es el mensaje de una joven que hace solo unas horas acudió al hospital después de recibir un pinchazo mientras estaba en una discoteca en Barcelona. Es lo que recomiendan las autoridades. Esta persona ya ha denunciado, sabemos también que por redes hay otros casos. Estamos intentando contactar con estas personas para que acudan a la comisaría a denunciar y a un centro médico a ser visitadas. En Cataluña se han confirmado 14 denuncias de este tipo. Ninguna de ellas está asociada a agresiones sexuales posteriores. También pasó en Sanfermines. Nosotras hemos cambiado de discoteca porque se han dado casos de agresiones sexuales y te hacía sentir insegura. Muchas veces pasas miedo, vas con bastante cuidado de tener cuidado con tu vaso, con quién tienes cerca. 9 de cada 10 chicas tienen miedo a sufrir algún tipo de agresión cuando salen de fiesta. Lo dice un estudio de la Universidad de Málaga. El sector del ocio nocturno ha acordado con el Ministerio de Igualdad implantar puntos violetas en los locales para evitar agresiones sexuales. Intentar tener a nuestro personal formado y prevenido para que cuando detectan la más mínima posibilidad de que esto pueda ocurrir, cortarlo. Un punto al que acudir si sufres o ves alguna agresión. Y seguimos en Estados Unidos porque Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping acaban de tener su quinta conversación telefónica. La llamada llega en un momento de tensión entre ambos países. Almudena Ariza por la posible visita de Nancy Pelosi próximamente a Taiwán dentro de su gira asiática. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una visita efectivamente prevista en principio para el próximo mes de agosto y que ha generado todo un terremoto diplomático entre las dos superpotencias. Una visita que para China es una amenaza porque lo interpreta como el apoyo de Washington a la independencia de Taiwán. Sería la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán desde 1997. Ese encuentro servirá, por tanto, se supone, para rebajar la tensión entre los dos líderes, un encuentro que ha comenzado virtual a las 8:33 de la mañana y que todavía continúa. Estamos hablando, naturalmente, de horario local. Hay otros temas sobre la mesa, por ejemplo, también la guerra comercial. Biden estaría dispuesto a recortar los aranceles que en su momento Trump impuso a los productos chinos y hablarían también de la guerra de Ucrania. Estados Unidos quiere que China presione a Rusia para que ponga fin a la invasión. Todo esto en un momento en el que Biden está recuperándose del COVID y con las cotas más bajas de popularidad, en caída libre. Según el último sondeo de CNN, el 75% de los votantes demócratas no quiere que Biden vuelva a presentarse a las próximas presidenciales. Lucha contra el reloj para sacar de los escombros a un superviviente del último bombardeo ruso en Bakhmut, en el Donbass. Las tropas de Moscú atacan con misiles y artillería en el frente del este. Pero su avance se ha ralentizado y Ucrania ha lanzado varios contraataques en la zona de Kharkov, cerca de Izum, y asegura que sus guerrilleros operan en el sur, tras las líneas rusas. En Jersón se espera una contraofensiva después de que el puente Antonivka haya sido alcanzado de nuevo. Este general ucraniano asegura que han causado daños significativos a la estructura del viaducto, la principal ruta de abastecimiento de los ocupantes rusos. Pero el vicegobernador de la administración establecida por el Kremlin en Jersón, Kirill Stremusov, asegura que a pesar de los daños el puente sigue operativo. El puente de Antonivka sobre el río Dnipro es fundamental para la llegada de refuerzos a las tropas rusas. Según Ucrania, ya no pueden atravesarlo ni blindados ni camiones. Como los otros dos viaductos que quedaban en pie también han sido alcanzados, su destrucción supondría que la ciudad quedaría aislada del resto del territorio ocupado. Entonces Ucrania podría lanzar su anunciada ofensiva para recuperar una ciudad de gran importancia porque fue la primera capital de provincia que los rusos tomaron al principio de la guerra.
La periodista Marina Ovsianikova, que protestó así contra la guerra en la televisión pública rusa, ha sido declarada culpable de desacreditar a las Fuerzas Armadas. Un tribunal de Moscú la ha juzgado por publicar mensajes en redes sociales condenando la invasión y le ha impuesto una multa de 50.000 rublos, es decir, algo más de 800 euros. La periodista ha dicho que no se retracta y que las acusaciones le parecen absurdas.